Así le doy la bienvenida al ex precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de 2021 y exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, que me acompaña esta noche. Juan Sebastián, te digo lo mismo que le dije a Félix ayer, me da mucha alegría recibirte, pero aún más alegría verte en libertad, aún con este sabor amargo que es absurdo completamente, ¿no? Pero que al final de cuentas, me imagino, duele cuando una dictadura te dice, no eres más nicaragüense, te quito la nacionalidad. Completamente absurdo. Naciste en Nicaragua, ¿eres qué? Nicaragüense. Punto y se acabó. Y eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Eso está en tu ADN. Pero me da gusto Yes. recibirte, verte bien y verte en libertad. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un verdadero placer estar de vuelta en tu programa después de ya casi más de 20 meses, que fue la última vez que estuvimos en tu programa. Quiero agradecerte por toda la cobertura que nos has dado durante todo este tiempo. En mi ausencia sé que has cubierto a nuestras esposas, también para cubrir el elemento humano, familiar, la separación. Y bueno, aquí estamos, libres, desterrados. En mi caso en particular, estoy muy contento porque, como sabes, me he reencontrado con mi esposa y con mi familia, no así la mayoría de los demás desterrados que han dejado su familia en Nicaragua. Oye, Juan Sebastián, llevamos años hablando, tú y yo, serán más o menos los mismos que con Félix, han de ser 5 o 6 años, hablando aquí en el programa, invitándote, te hacía muchas preguntas, dentro de las cuales una de ellas era, Juan Sebastián, ¿no tienes miedo de persecución o que incluso te puedan llevar preso? Eh, y en su momento me decías que no y que era la lucha y que había que hacerlo. Ahora yo te pregunto, después de que pasaste, después de que pasaste este tiempo en prisión, ¿cambiaste tu forma de pensar? ¿Te dio miedo? En lo absoluto, Fernando, yo tengo muy presentes las palabras del doctor Pedro Joaquín Chamorro, que nos decía en el ámbito familiar que cada quien es dueño de su propio miedo, es decir, cada quien lo debe de administrar como según lo pueda tener. Y en este caso creo que en la familia ha corrido, creo que a veces demasiado niveles muy bajos de miedo que te pueden llevar a ser incluso temerario, pero miedo no. Sin embargo, debo decir que lo que he vivido no se lo deseo a nadie. El nivel de incomunicación. Yo fui detenido el 8 de junio del año 2021, dejando a mi esposa en la puerta de la casa con más de 80 oficiales, no sé cuánto al final terminaron siendo. Escuché gritarla y fue la última imagen, sonido que tuve de ella y no supe nada más de ella hasta el día 31 de agosto del mismo año, donde mi hermana me dijo que había estado ya se encontraba segura en los Estados Unidos junto con mi hija. De tal manera que esto es una experiencia sumamente dolorosa, sumamente traumática. Creo que uno debe efectivamente administrar sus miedos, pero en este caso mi respuesta sigue siendo la misma. Esto es una lucha por la justicia, por la democracia, y si uno sabe que la libertad es un objetivo a alcanzar, este tema de las prisiones, de las persecuciones, del acoso, es parte del trabajo. Y lamentablemente la dictadura se ensañó contra los precandidatos, contra todos nosotros, en una acción que no nos imaginábamos tampoco que iba a ser tan masiva ni tan prolongada. Obviamente la cárcel la consideramos como una opción, pero no pensábamos que iba a ser por tanto tiempo. No, es que el tiempo que sea, Juan Sebastián, era, vaya, ¿qué te puedo decir? A todas luces una persecución política clara, el tiempo que sea, era una violación a los derechos humanos fundamentales, era un atropello. Esto le queda claro a la comunidad internacional, bueno, a excepción de Así algunas es. otras dictaduras latinoamericanas. Tú sabes de qué hablo. Ahora, Juan Sebastián, vamos a entrar en temas escabrosos, pero sí que contigo puedo hablar de lo que sea. A ver, había denuncias importantísimas de diferentes frentes y de diferentes compañeros de secuestro, como dicen ustedes, o prisión, que hablaban de tortura, por ejemplo. Eh, Tanto tiempo estuviste ahí. ¿Cómo te torturaron? ¿Te torturaron? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que el aislamiento prolongado, esa incomunicación que sufrimos fue una tortura no solamente para los que estábamos adentro, sino sobre todo a los familiares que estaban afuera. Eso es tortura psicológica. El trato de aislamiento por prolongados tiempos en celdas pequeñas y en solitario también es una forma de maltrato y trato denigrante. Afortunadamente yo nunca estuve en una celda de castigo. También prolongados interrogatorios y respeto a los derechos fundamentales, como tener derechos a la lectura. Nosotros peleábamos para que pudiéramos tener la Biblia y eso fue continuamente negado por razones obvias. Y básicamente una situación de mucha incomunicación. Los primeros 3, 4 meses fueron particularmente duros con el tema de la alimentación, no se permitía entrar alimentación de afuera, así que estamos hablando, sí, de elementos que pueden considerarse según los tratados internacionales, internacionales como tortura, ¿no? Sí, por supuesto, el aislamiento, el tema de no dejarte leer. Eh, eh, dices tú em, que no tuviste miedo, eh, pero me imagino que hubo noches sumamente difíciles ahí dentro, días sumamente difíciles, donde tal vez sí hubo miedo. ¿Puedes recordar alguna en particular? Es decir, es que pensar que estás allá aislado, Juan Sebastián, pensar en tu familia, pensar en Victoria afuera, a ver, y no sabes nada de nada, ni sabes cuándo vas a salir. Yo me imagino que hay un punto de desespero en el que pierdes un poco las tablas, ¿no? Es normal, Fernando, es normal en una situación de ese tipo. Quizás lo que más te atormenta, por ejemplo, es llegar al momento de una visita y darte cuenta de alguna tragedia, de algún fallecimiento, de alguna enfermedad. Eso es algo que a mí particularmente me tenía muy preocupado porque, bueno, soy una persona con una familia muy pequeña, muy unidos nosotros y vivía preocupado por la salud de mi esposa. Yo sabía que esto era un tema muy traumático para ella, como efectivamente me vengo dando cuenta ahora en esta última semana, lo traumático que fue para ella, el dolor que le causó esa separación. Tenemos 24 años de casados y conociéndola muy bien sabía que esto iba a ser un momento, esto eran momentos difíciles para ella. Entonces eso es algo que me tenía angustiado. Igualmente con mi hija y demás miembros de mi familia. Esa falta de comunicación realmente te preocupa mucho porque si vos recibes una mala noticia de afuera no tienes absolutamente nada que poder hacer, ¿no? Entonces en ese sentido sí te da mucho temor escuchar cosas que no puedes tener ningún tipo de control. Afortunadamente un elemento que muchos de nosotros encontramos, Fernando, fue hacer una rutina diaria y decirnos todos los días un día a la vez, un día a la vez. Hacer una rutina de ejercicio, hacer una rutina de descanso, de oración y tratar de mantener una rutina para que no nos atormentaran los pensamientos y encontrarnos activos, a pesar de estar en una celda. En el caso mío, yo estuve en una celda de 5 metros por 5 metros durante los 20 meses que estuve enjaulado. Y entonces es muy poca cosa lo que podés hacer en una celda de estas dimensiones, en el sentido de que si no podés leer, no podés escribir, obviamente, tenés que buscar qué hacer para que el tiempo se administre de una manera más rápida. Son técnicas que uno va desarrollando con el tiempo y te hacen pasar el tiempo en la cárcel más rápido de lo que uno se imaginaría, porque sí me decían mis hermanos, a quienes mucho les agradezco por todo su apoyo. ¿Cómo haces para sobrevivir ese encierro? Yo decía, bueno, estoy viendo a mi hermano Medardo Mairena que estaba en una, y pasó prácticamente 1 año y 2 meses en una celda de castigo. Y yo decía, todo es relativo. Ustedes me ven a mí, me preguntan a mí cómo hago yo para sobrevivir en una celda de 5 por 5 y yo me hacía la misma pregunta, ¿cómo hace Medardo para sobrevivir en una celda de 2 por 2 metros? Entonces, uno va encontrando, digamos, la forma de cómo acomodarse a esa rutina, Fernando. Qué fuerte todo lo que estamos escuchando. Gracias por compartirlo, Juan Sebastián. Me parece que es sumamente importante ilustrarlo para que tenga eco
y un eco muy fuerte. Debe de resonar con todo el volumen a lo largo y ancho del planeta, de verdad.